Juan, en los últimos días salió una revista donde hiciste pública tu identidad sexual. ¿Qué generó haber dicho eso, en vos y en los demás? Lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo: vos sos un valiente. ¿Por qué es considerado como un periodista que marcó un antes y un después en los medios argentinos? ¿Por qué su muerte pasó de suicidio a tentativa de homicidio si estaba comprobado que no había nadie con él en el momento en que su vida llegó a su trágico final? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Crecimos con la idea por obra y gracia de una famosa canción de que 20 años no es nada. Sin embargo, la velocidad cada vez más vertiginosa con que se producen cambios sociales de gran envergadura nos llevaron a la conclusión de que esa premisa está muy lejos de ser cierta, si es que alguna vez lo fue. Hay registros que dejan clara evidencia de esto. Hablemos del periodismo, por ejemplo. De un tiempo para acá, el periodismo decidió cambiar su modo de plasmar las diferentes realidades que conforman la idiosincrasia de un pueblo. Hace 20 años había cosas de las que se prefería no hablar. Había temas tabú, como ahora. Solo que el tabú de antes incluía temas que por suerte ya salieron de esa categoría y hoy son puestos sobre la mesa para ser debatidos. Retomando el estandarte que el mítico Fabián Polosecchi había levantado a finales de los 80 y principios de los 90, este personaje decidió que quería contar lo que adrede permanecía oculto. Decidió salir a la calle, pero no para mostrar ese paisaje que todos repetían. Decidió salir a mostrar la otra cara de la moneda. Decidió recorrer la noche, los callejones y la marginalidad. Contra viento y marea logró forjar su propio camino. Un camino que terminaría abruptamente un 5 de marzo de 2004, el día que murió Juan Castro. Antes de continuar, me gustaría que me contaran si conocen el trabajo de Castro, dónde lo conocieron, qué opinión les merece. Y ahora sí, comencemos. Promediando las 7 de la tarde del martes 2 de marzo de 2004, los inquilinos del edificio ubicado en El Salvador 4753 en Palermo se alarmaron. Empezaron a escuchar una serie de sonidos extraños provenientes del primer piso. Golpes contra las paredes, luego estallidos de vidrios contra el piso, muebles que eran arrastrados. Las cosas empeoraron cuando del lugar empezaron a oírse gritos. «¡Me quieren hacer daño!», aullaba alguien en un tono desesperado. Todos lo reconocieron de inmediato, no solo porque era un vecino, sino porque su voz solía estar presente en varios programas radiales y televisivos. Era Juan Castro. Y aquella no era la primera vez que pasaba. El joven periodista ya había protagonizado otros momentos de idénticas características, todos derivados de violentas alucinaciones que lo acosaban. En una ocasión había alegado sentir ratas en el estómago, en otra, piojos por todo el cuerpo. Había llegado a rociarse con veneno para combatir la invisible plaga. Aquella tarde las cosas se terminaron de salir de control y Castro, de 33 años, cayó de su balcón, luego de pararse en la baranda del mismo. Al golpe sordo de su caída le siguieron segundos de un sepulcral silencio. Acto seguido, un vecino llamó a la policía y un cabo primero que montaba guardia allí cerca fue el primero en llegar para ver el cuerpo descalzo y cubierto de sangre. En breve, la noticia llegaría a los medios y todo un país quedaría conmocionado. Pero no nos adelantemos. Para dimensionar la ola expansiva que trajo la caída de Castro, es necesario comenzar por el principio. Los gemelos Juan y Mariano Castro nacieron el 13 de enero de 1971 en Parque Patricios. Pasaron su infancia en un monobloc y a muy temprana edad empezaron a buscar modos de generar ingresos para ayudar a la economía familiar. Con esto en mente, cargando una personalidad inquieta y con una creciente fascinación por todo lo que envolvía el mundo de los medios y el espectáculo, Juan comenzó a trabajar como asistente de producción en un programa de rock and pop. Se trataba ni más ni menos que de Feedback, el programa de Mario Pergolini y Ari Paluch. De inmediato demostró aptitudes para el puesto, pero no solo eso. Su carisma, su intuición y sus siempre originales ideas le abrieron más y más puertas. Por consejo de conocidos y a sabiendas de que era el paso más acertado para poder escalar en su rol, arrancó la carrera de locución en el ISER, adquirió nuevas herramientas y se formó como traductor público y comunicador social. Habiendo demostrado su nivel de perseverancia, con solo 20 años quedó a cargo de Crema Americana, ciclo que iba por América TV.
De allí pasaría directamente al noticiero con mayor audiencia del momento, donde se lució con informes breves, dinámicos y por sobre todo, muy lúcidos y comprometidos. Su perfil se fue afianzando. Rápido se lo quiso mostrar como una cara bonita y si bien él logró explotar esto probando suerte como modelo, también logró desmarcarse del encasillamiento para demostrar que la sensibilidad que profesaba no estaba atada a una cuestión artificial. Tejió contactos, se volvió una voz atractiva para la juventud, cautivó a quienes pedían un cambio en el modo de encarar las noticias y en 1997 llegó la oportunidad que tanto había estado deseando. Durante 3 años fue cabeza creativa y de producción de un programa que sería una verdadera transgresión para la TV del momento, So. Allí se zambulló en un submundo vedado al horario pico. Sin perder la delicadeza, pero con un ojo crítico, supo hablar de consumos problemáticos, sexualidad, vida nocturna y un largo etcétera. De allí en adelante, Castro se volvería poco menos que un ícono, un periodista con aires de irreverente. Para algunos, un ejemplo a seguir. Para otros, un rebelde de cotillón. Entre aduladores y detractores, su éxito no frenó. Unidos y Dominados fue otro programa de investigación que causó un gran impacto. Él mismo se enfocó en temas ligados al poder político y judicial. En 2002, Juan quedó al frente de Caos en la Ciudad, donde reafirmó y pulió su estilo. Paulatinamente y por culpa de un cóctel explosivo generado por exceso de trabajo y abuso de ciertas sustancias, su vida privada también se empezó a convertir en un caos. En julio de 2003, Castro fue internado 2 semanas en el sanatorio Otamendi. El parte oficial de los medios en los que trabajaba fue que había sufrido un pico de estrés. Sin embargo, no tardó en salir a la luz la verdad. El periodista estaba atravesando una grave crisis como consecuencia de su adicción a la cocaína. A las semanas comenzó un tratamiento que lo llevó a recluirse en una clínica psiquiátrica. Castro, a sabiendas de lo destructivo que podía ser el morbo que a cierto periodismo le gustaba explorar, decidió contar la experiencia de primera mano para evitar especulaciones. Frente a las cámaras de su ciclo en Canal 13, habló de su adicción, a la que comparó con pasar una temporada en el infierno. Lejos de romantizar la enfermedad, se mostró comprometido con buscar una solución al problema. Agradeció a quienes siempre lo acompañaban y se mostró afectuoso con su entorno íntimo y laboral. Más tarde diría que otra de las razones que lo habían motivado a hablar con el público era la honestidad. Castro había cimentado su carrera tomando los testimonios de aquellos que por alguna razón se sentían desplazados o eran mirados de reojo. Era su turno de animarse a dar testimonio y hacer carne lo que ya se sabía de modo teórico. A veces, nuestras condiciones hacen que nos excluyan. Esa exclusión ahora le tocaba a él, que meses antes era el niño mimado con el que todos querían trabajar. También hizo pública su homosexualidad en una época donde hacerlo era arriesgarse a que uno le hicieran un vacío. Se convirtió de este modo en un vocero tácito de los que aún sentían miedo de poder expresar algo tan simple como su elección sexual. De a poco Juan demostró tomar el control y las cosas parecieron marchar bien, aunque solo por un tiempo. En 2004 volvió a trabajar en Endemol con el cargo de director creativo. Los proyectos que le esperaban para ese año eran muchos y variados, incluyendo una prometedora incursión en el mercado extranjero. Pero el 21 de febrero de ese año tuvo una recaída y fue internado en la clínica Santa Rosa. 3 días más tarde lo trasladaron al sanatorio Otamendi para realizarle los estudios que le permitirían volver a su casa. Fue por esos días que trascendió que el creador de So continuaba bajo tratamiento psiquiátrico y con acompañantes terapéuticos. Los medios se apiadaron, pero también mostraron su costado más dañino y miserable. Juan volvió a mostrarse activo, enfocado en su profesión, firme en sus ansias de esta vez lograr recuperarse. Unas semanas después, el 2 de marzo, sus vecinos lo escucharían gritar y minutos más tarde lo encontrarían inconsciente en el patio interno de su casa. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Castro ingresó en coma al Hospital Juan Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Había sufrido lesiones graves, siendo la más severa un traumatismo cráneoencefálico. Fue intervenido de urgencia y permaneció internado por 3 días en la unidad de terapia intensiva. Nada se pudo hacer cuando a las 2:30 del 5 de marzo de 2004, una falla multiorgánica le produjo un paro cardíaco. A los minutos se confirmó su muerte. La causa
Luego de varios años de estar caratulada como tentativa de suicidio y al borde de la prescripción, cambió sorpresivamente su carátula a homicidio culposo, debido a nuevas pruebas aportadas por Luis Pavesio, última pareja del periodista. Pero, ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía hablarse de homicidio si estaba comprobado que Juan había estado solo? Estas preguntas pueden responderse con otras. ¿Por qué Juan, que debía seguir bajo supervisión psiquiátrica, no estaba con sus acompañantes? Así fue como se inició una causa contra los médicos y allegados del hombre, una causa por presunto abandono de personas seguido de muerte. Fue recién en 2008 que un informe elaborado por peritos oficiales aseguró que el periodista no falleció por el impacto que le causó la caída, sino como consecuencia de un trastorno derivado del consumo de cocaína llamado delirium agitado fatal. El delirium agitado aparece en adictos de larga data pocas horas después de la última toma, caracterizándose por un cuadro psicótico agudo con euforia, confusión, agitación, pensamiento delirante con ideas paranoides y alucinaciones. Según el documento de los expertos, las víctimas de estas alucinaciones pueden presentar hipertermia, por lo que no descartaron entonces que Castro hubiese saltado del balcón intentando justamente sentir que iba a bajar la temperatura de su cuerpo, o quizá creyendo que se arrojaba a una pileta. Tras una investigación judicial, 6 médicos fueron imputados por el homicidio culposo de Castro. Los acusaban de haberle permitido volver a su casa cuando su cuadro exigía la internación. En abril de 2010 recibieron la probation luego de llegar a un acuerdo con la familia del periodista. El acuerdo les evitó ir a juicio oral y público a cambio de que prestasen servicios comunitarios. El fallo al que se llegó en el caso de Castro fue ejemplar. Se supone que el episodio sentó un precedente para que los especialistas comenzaran a actuar de modo más prudente. Sin embargo, si los ciclos que Castro solía conducir hoy siguieran transmitiéndose, no es difícil imaginar que tarde o temprano terminarían exponiendo esta temática con una bien argumentada preocupación. Aún hay un sector de la población vulnerable y desamparado que espera por una mejora en lo referente a la legislación y tratamiento de adicciones y salud mental. Mientras tanto, revivir y repensar el legado de personas como Juan Castro nos pone en perspectiva de cómo el tiempo, si bien tirano, puede traer cambios. Quizás no todos los deseados, pero sí los suficientes como para que cambiar no se transforme en una utopía, sino en una lucha. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.